La Corte Interamericana de Derechos Humanos negó al senador Gustavo Petro las medidas cautelares provisionales que había solicitado como medida de protección por una supuesta persecución en su contra por parte del Estado. Esta es la primera vez en que esta Corte emite un fallo provisional a favor del Estado colombiano, demandado en esta ocasión por el senador Gustavo Petro por el supuesto riesgo que tiene de perder la curul. No existe, como lo afirma los abogados en la demanda, una especie de conspiración de las tres ramas del poder público contra Gustavo Petro para impedirle que continúe con su actividad política. La CIDH señaló que Petro Urrego en ese sentido tiene instancias judiciales en las que aún puede debatir las decisiones en su contra. Gustavo Petro siempre ha tenido todos los derechos y garantías correspondientes para el ejercicio político en Colombia, desde luego con el cumplimiento de las leyes colombianas como le corresponde a cualquier funcionario público elegido o no popularmente. En la misma decisión provisional se advierte que el exalcalde llegó a ocupar su curul en el Congreso por la alta votación que obtuvo en su carrera a la presidencia, norma contemplada en el Estatuto de la Oposición. Bueno, Mauricio, ¿qué tenemos aquí? Este fallo que emite la CIDH le está diciendo al senador Petro algo así como que tal persecución en su contra por parte del Estado no existe y que por el contrario el sistema judicial interno de Colombia, del país, sí le da las garantías para que él pueda apelar en los procesos que se le siguen y que se adelantan en su contra. ¿Qué se le frena? ¿Qué pretensiones se le frenan a Gustavo Petro con lo que dice la CIDH? Paula, este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una importancia de forma y una de fondo. La de forma consiste en que todo lo que había llevado Gustavo Petro al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en concreto a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo había ganado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado en su oportunidad, que había que restituir a Gustavo Petro cuando había sido destituido por parte del procurador Alejandro Ordóñez. Finalmente, esa orden o ese fallo de la Corte fue superado por uno del Consejo de Estado en Colombia que dijo hay que restituirlo, pero ya ahí tenía un punto ganado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha dicho que a Gustavo Petro no se le pueden cercenar los derechos políticos a elegir y ser elegido por parte de un fallo de un funcionario administrativo, como es el Contralor de Bogotá, que lo ha terminado multando, o como es la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo ha terminado multando, sino que tendrían que ser fallos de tipo judicial. De esa manera ha dejado allí un poco en el limbo esa situación de si Petro puede llegar a ser presidente de la República, debiéndole al Estado en este momento alrededor de 200.000 millones de pesos. En ese sentido, el que ahora él pida unas medidas cautelares y la misma Corte que lo ha respaldado tanto le diga, ojo señor, como dice Paula, allá la institucionalidad judicial del país tiene sus recursos, nosotros no tenemos por qué dar unas medidas cautelares, rompe esa seguidilla de triunfos en la Corte. Eso en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, ¿qué estaba pidiendo Gustavo Petro? Lo veíamos en la nota. Estaba diciendo, estoy siendo objeto de una persecución por parte del Estado colombiano que está tratando de cercenarme los derechos políticos y declararme la muerte política. Un fallo a favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría dicho que efectivamente, o habría sugerido, porque eran medidas cautelares, que el Estado colombiano efectivamente está persiguiendo a Gustavo Petro. En esa medida, el que haya ese fallo de la Corte diciendo, no señor, allá hay unas instancias en que usted puede, a las que puede recurrir, y fuera de eso, nadie lo está persiguiendo, no tiene una demanda de por medio para tratar de bajarlo de la curul, le quita ese argumento de ser perseguido político. En un momento en que él tiene andando, acuérdense ustedes, multas por un poco más de 100.000 millones de pesos debidas al esquema de basuras y multas por un poco más de 200.000 millones de pesos debidas a haber bajado las tarifas de Transmilenio. Esas multas están en instancias superiores que todavía pueden ser falladas para un lado para otro mediante recusaciones y demás, mediante recursos de reposición y demás, pero está de por medio la gran pregunta de si al final, debiéndole plata al Estado colombiano, salvo que saliera alguien a recoger entre los amigos, como sucedió en el pasado con las bolsas de plata, a recogerle 300.000 millones de pesos, cosa bastante alucinante, salvo esa eventualidad, seguramente no los pagaría. Y sin embargo se lanzaría a buscar la presidencia de la República porque tiene los derechos políticos vivos, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dice la Constitución Nacional. Pero si gana, quizás no podría posesionarse por estarle debiendo plata al Estado. Y es en ese momento en que alguien que ganando por votos y no pudiendo posesionarse podría decir,
aquí me estoy inmolando yo porque me están persiguiendo políticamente. Y desde esa perspectiva cobra mucha importancia que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy le diga: a usted nadie lo está persiguiendo políticamente. Allá hay unas instancias a las que hay que recurrir y a las que hay que acudir, y se verá en qué termina todo este proceso. Pero usted no es un perseguido político en este momento. De manera pues que la derrota, que formalmente causa mucha curiosidad, en el fondo es muy significativa en esa seguidilla que le está dando Capital Político para llegar a hacerse elegir si tuviera los votos suficientes y decir: y ahora me tengo que posesionar porque aquí me están persiguiendo políticamente.